Hola, hola, queridos amigos, amigas del Ecuador Today. Muchísimas gracias por conectarse una noche más a este su programa Otra Mirada. Hoy nos acompaña Luisa Maldonado, sí, una mujer de gran trayectoria en la política de nuestra ciudad de Quito y pues también ya a nivel nacional es una política revolucionaria. Proviene ella de los sectores populares, ha estado casi gran parte de su vida identificada con las luchas sociales, principalmente ligada a temas de vivienda, a las luchas por también la reivindicación de sectores comunitarios. Luis ha sido concejala de nuestra ciudad, ha sido también candidata a alcaldesa y es un gusto para nosotros, Luisa, que estés esta noche para hablar un poquito de la participación ciudadana de nuestra ciudad y cuáles son los retos que tenemos como quiteños, como quiteñas, para pues posicionar a Quito como lo que tendría que ser, ¿no? La capital de los ecuatorianos. Muy buenas noches, Luisa, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Berito. Un saludo afectuoso a todos y todas quienes nos ven a través de este medio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en medio de todo, contenta, contenta porque todo lo que nos pasa siempre nos enseña algo. Eso es lo clave, creo yo. Así es, siempre nos enseña. Bueno, ahora estamos en una situación que uno diría, bueno, ¿cuáles son esos aprendizajes, no? Parece que a pesar de todos los esfuerzos que han hecho los sectores populares por posicionarse en la ciudad, y bueno, tú eres un gran ejemplo de ello, has recorrido ya varios años posicionando una lucha, posicionando también una agenda desde lo ciudadano, desde lo popular. Pero ¿qué está pasando hoy en día, Luis? Y quizás con esta pregunta me gustaría también que posiciones quién es Luisa Maldonado, ¿no? Porque nos guste o no, queramos o no, hay líderes que han surgido desde la lucha social y que parece ser que no son del gusto, ¿sí? De estas estructuras tradicionales de nuestra ciudad. ¿Cuál ha sido tu proceso, Luisa? Y a partir de ahí, ¿cómo se posiciona lo popular como una representación política en Quito? Bueno, es que qué interesante la pregunta. Siempre un liderazgo social o una dirigencia social siempre saldrá de la necesidad de la entraña del pueblo. Efectivamente, lo que nos invita a juntarnos, a organizarnos, es la necesidad. En este caso fue la necesidad de la vivienda, la necesidad de un techo propio. Yo era muy joven, 19, 20 años, pero ya necesitaba contar con una casa porque fui madre joven. Ya tenía dos niñas. Y entonces la lucha por la tierra es la que me hizo vincular a un proceso organizativo muy importante a través de un instrumento que es el cooperativismo. El cooperativismo que tiene además unos valores muy extraordinarios, que lo que permite es justamente juntar conocimientos potenciales, necesidades, sueños, activos comunitarios para el logro no solamente individual, sino fundamentalmente colectivo. Entonces, claro, desde muy jovencita me vinculé a la lucha social aquí en la ciudad de Quito. Migrante como muchos, yo soy cayambeña, nací allá, pero salí muy niña de Cayambe a los 7 años. Estuve ya viviendo en Tumbaco, luego viví en el Comité del Pueblo, después en el Centro Histórico en San Sebastián, luego en la Villa Flora, la Magdalena, en la Ferroviaria Baja y finalmente en Quitumbe los últimos 25 años de mi vida. Entonces, eso también ha sido muy chévere, poder estar en todos los sectores de Quito, en el norte, en el centro, en el sur, en los valles también. Me ha ayudado a conocer estas distintas identidades de la ciudad. Yo no comparto de que Quito tiene diferentes ciudades o que el sur es otra ciudad. No, definitivamente, más bien es que Quito tiene diferentes identidades con diferentes realidades, porque siendo Quito la capital del Ecuador, viene a ser una diversidad enorme, ¿no? Que confluye en la ciudad y que Quito ahora ya más bien es intercultural, con muchas culturas a la vez, ¿no? Con una riqueza de una migración interna y externa del país que le ha dado, pues, esta calidad de carita de Dios tan hermosa. Entonces, Exactamente. desde ahí vengo, mi querida Vero, y ahora estas luchas sociales de lo que es vivir en una ciudad capital, pues las he hecho, ¿no? Parte de mi vida también.
Claro, Y y de ahí hemos bueno, llegado a la concejalía. justamente eso te iba a decir, ¿no? Y esa trayectoria pues te ha permitido también ir forjando el liderazgo al cual hoy tú representas. Y quizás bajo esa misma experiencia, Luisa, digo, las últimas elecciones, quizás Quito también nos quiere decir algo, ¿no? Es esa necesidad también de buscar estos nuevos liderazgos, de alejarse de esas élites tradicionales que han ido representando la ciudad. Bueno, los resultados electorales, pues casi fuiste tú alcaldesa, ¿no? Y quizás tu votación arrastró a un número amplio de concejales, la mayoría en el consejo en este momento. Lo que diríamos que Quito, pues quiere un tipo de representación, ¿no? Si sumamos tu votación, por ejemplo, con la votación del actual alcalde Yunda, estamos hablando casi de más de un 40% que se posiciona bajo un lineamiento, ¿no? Y bueno, si sumamos también las otras fuerzas políticas, que seguro no son las fuerzas ligadas a las élites tradicionales, estaríamos hablando más de un 50%, ¿sí? Que se está representando en estos liderazgos populares. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que parece ser que esta idea de lo popular pues se siente resquebrajada y que quizás no hay el suficiente apoyo o no se ha construido el suficiente apoyo para que estas representaciones, ¿sí? También pues tengan una estructura, un poco más, que tenga más bien espacio, ¿no? Para ese apoyo militante que deberían tener. ¿Qué te dice a ti, estimada Luisa, el juicio político? Bueno, el juicio no es político, ¿no? Pero la remoción que están pidiendo, porque parecería que es así, ¿no? Pero la remoción que en este momento se está viviendo en el Consejo. Y te pregunto esto porque tú fuiste una de las actoras, ¿sí? Que en el periodo anterior de Rodas, pues llevaste un proceso de remoción hacia el anterior alcalde Rodas, ¿sí? ¿Cuáles verías tú, cuáles son esas diferencias que tú verías entre el un proceso y el otro proceso? Y no sé, ¿por qué hoy sí es posible esa remoción al alcalde Yunda? Súper interesante el punto de vista cuando hablas de la votación popular. Yo nunca lo había pensado de esa manera ni lo había analizado de esa manera. Efectivamente, más allá de los agrados o desagrados del alcalde Yunda, él coopta una votación popular y lo propio Luisa Maldonado. Sumadas esas dos cantidades de votos, efectivamente pasamos del 40%. Eso es muy interesante. Yo nunca lo había analizado de esa forma, que es, digamos, la votación, la procedencia de un raigambre popular, más del sector popular que nada, ¿no? Y Ujú. probablemente también de algún sector medio progresista, ¿no? Que Sí, votó sí, por sí. uno u otro candidato. Eso me parece súper interesante. Yo siempre me he negado a creer de que Quito sea capaz de derechizarse. Nunca he pensado, porque históricamente por algo se le dice Quito Luz de América, Quito Libertario, el Quito de octubre, recientemente. Entonces, siempre ha estado pensando en más bien la conquista de más derechos, siempre ha estado pensando en forma colectiva. En Quito todavía no tienes esa gran brecha de ricos y pobres, como lo puedes observar, por ejemplo, en Guayaquil, ¿no? Hablando de nuestro país. Entonces, sí ha sido Quito como más equitativa, menos racista, más intercultural, lo cual no quiere decir que no lo sea, ¿no? Digo menos, pero ha sido bastante menos. Entonces, claro, pensar que se haya derechizado, yo me niego, inclusive en la última elección presidencial había una votación importante para Yacu Pérez, para el sector que se llama de centro, el mismo Herbas, aunque él no es de centro, pero representaba este sector. Lazo en la primera vuelta pasó casi con las justas, ¿no? Y bueno, tengo dudas de la segunda vuelta, la verdad, lo cual no significa que no haya ganado, pero no con ese porcentaje. Yo estoy segura que no con ese porcentaje. Algo pasó ahí. Entonces, visto así, me llama la atención tu análisis. La votación del sector popular. El sector popular en Quito, que además, como tú bien lo señalas, ha vivido una exclusión histórica. La ciudad, el sur es
cuando tú la miras sociológicamente, ves una historia de exclusión, ¿no? El sur se levanta con las manos de los obreros, con las manos de la organización social, del sistema cooperativo, de los barrios, es los barrios de la gente del sector público, pero que está en la parte media, hablando de jerarquías o de dirección. Está la tropa del ejército, está la tropa de la policía, están los obreros de quienes hicieron el ferrocarril, por ejemplo, ¿no? Y ciudadelas que fueron pensadas o planificadas a inicios de los 60, como la Villaflora, la Magdalena, la México, pero luego más allá ya no ves tú una planificación, no ves un orden. Más bien lo que ves es toda una cantidad de fábricas que existieron en su momento, como ECASA, la Internacional, donde ahora es el centro comercial El Recreo, Coca-Cola, donde ahora es el centro comercial Quicentro Sur. Era lleno de fábricas, más bien estaba pensado ser el patio trasero de la ciudad de Quito. Y de ahí también que la Virgen da las espaldas al sur de Quito, ¿no? Entonces, ha habido una exclusión y luego, bueno, crece la ciudad de forma desordenada con la periferia y algunos valles que también han sido como olvidados. Entonces, probablemente ese sector popular que ha requerido y ha demandado el derecho a la ciudad es que no se ha visto representado. Y eso es lo que nos pasó a nosotros. Siendo una dirigente social del sistema cooperativo, cuando acudíamos en búsqueda de las posibilidades de planificación o del reconocimiento de urbanizaciones de interés social, no encontrabas, no existía la norma. Y tampoco encontrabas representantes que pudieran entender lo que estás haciendo. De ahí la importancia de la reforma del Código de la Democracia para que ahora se elijan concejales por territorios. Entonces tienes representación del sur, del centro, del sector rural y del norte, contrariamente a lo que dice el arquitecto Fernando Carrión, que él dice que ahora no hay una visión completa de ciudad, sino que el consejo tiene estas visiones segmentadas. Yo diría que eso es incorrecto. Justamente el liderazgo del consejo tiene que ser capaz de recoger todas esas visiones territoriales de lo que está compuesta la ciudad, que no son varias ciudades, sino distintas realidades, y de ahí pues confluir en una visión completa de ciudad. Entonces el sector popular no se ha sentido representado y ha habido una lucha constante de representación política. Y es por eso que cuando me proponen ir a la concejalía, que fui invitada a ser parte, dijimos de acuerdo, porque no hay manera de que nos entiendan, de que comprendan o de que nos sintamos representados. Y ahí me involucro en la vida política y llego a ser por 2 ocasiones concejala de Quito y luego candidata a la alcaldía, ¿no? Y lo de la candidata a la alcaldía además es súper interesante porque también vemos que en las propuestas de ciudad hay esto que tú decías, ¿no? Una visión solamente desde la élite o desde los negocios para la ciudad, pero no de este derecho a la ciudad, de recuperar el ambiente, de mantener las quebradas, de construir y transformar un comportamiento cultural dado más hacia la participación ciudadana, por ejemplo, ¿no? Y de optar por un instrumento también para generar riqueza colectiva, como es la economía solidaria y el cooperativismo. De eso no hablan las élites. Y no les interesa, ¿no? Porque, pues te digo, esta falta de visión ciudadana, ¿no? A pesar de que se llenan la boca con la palabra ciudadanía, pero pues la ciudadanía es también la cotidianidad, como tú dices, que vive allá en el sur, sur o en el norte, norte, que a veces no entra dentro de este paquete, ¿no? Pues sí, de este paquete más pensado, ¿no? En las grandes corporaciones, en las grandes construcciones. Por ejemplo, ¿no? Es interesante ver cómo otros países de nuestra América Latina han construido esta idea de lo popular, ¿no? A partir de esa presión social. Uno ve, por ejemplo, México, ¿no es cierto? La Ciudad Ajá. de México, cómo ha construido lo popular, pero también con la presión de organizaciones sociales, que es un poco el sentido que tú, digo, con la lucha que has tenido, también se ha tratado de dar, ¿no? Posicionar esta idea, por ejemplo, de los mercados. Un muy buen amigo señalaba que es interesante ver cómo la política de los centros comerciales, ¿no? Parece ser que ha sido lo que ha llenado
el imaginario de la recreación, el imaginario del encuentro, cuando tenemos lugares históricos, ¿no? Y que han trascendido de tú a pesar de las limitaciones, pero la misma plaza, el mismo mercado, pero que no han estado en la visión de construcción, ¿no? Cuando tú te vas a México, no sé si te ha pasado, Luisa, yo viví un tiempo por allá, pero es que no se te ocurre ir a una ciudad y no conocer los mercados de México. Es más, probar la gastronomía en los mercados de la Ciudad de México. Digo, ¿hasta qué punto la élite de nuestra ciudad, la élite de este país, está pensando lo popular también desde estos lugares, ¿no? Y si uno visita los mercados de la ciudad de Quito, que son bellísimos, pero quizás el esfuerzo ha sido mínimo, o sea, yo voy a los mercados, al mercado, no sé, en la Magdalena o el de Iñaquito o el mismo mercado de San Roque, y parece que esa modernidad que uno ve en los centros comerciales, Luisa, no pasó por los mercados de esta ciudad. Entonces, ¿cuál es esa construcción y desde dónde estamos pensando la ciudad de Quito, como tú dices? Pues parece ser que tiene una lógica muy elitista y que ha dejado de lado lo popular. Y por eso te preguntaba, Luisa, porque me parecía interesante que tú pones, ¿no es cierto?, un pedido de remoción del alcalde Rodas por otros temas, ¿no? Incluso temas de corrupción que estaban ahí a la vista de todos, pero que hoy, en este momento, pues hay un pedido de remoción al alcalde Yunda, ¿no? Pedido por los concejales, parece ser también unos grupos ciudadanos, donde quizás este pedido ciudadano también queda ausente, Luisa, ¿no? Más allá no sé, no es que sea una defensa al alcalde Yunda, pero si uno ve los pedidos, las causales de remoción, ninguna es por temas de corrupción. Y quizás ahí permíteme regresar en la pregunta, ¿cuáles son estas diferencias que tú ves, ¿sí? En el pedido de remoción que tú hiciste en la anterior administración con la que hoy vive el alcalde Yunda, que parece ser que pues ya la presión ha sido tal que eh, incluso con pruebas en mano no les ha convencido a algunas autoridades y bueno, parece que la remoción está en pie. ¿Cuál es No, tu hay dos Luisa? cosas que me parecen claves de lo que has manifestado. Primero, esto de nuevo de lo popular, me parece que la ciudad sí ha sufrido un problema de un sentimiento de arribismo. Y eso sí es un problema que hay que trabajar y fuerte porque tiene que ver con la identidad. No me siento orgullosamente ecuatoriana, ecuatoriano, me siento no orgullosamente quiteño, quiteña. ¿Cuál es el significado y cuáles son los símbolos de eso? Eso es clave porque cuando, claro, haces un comparativo con lo que pasa en México, es profundamente popular, pues México, ser mexicano y toda la cultura mexicana y todo lo que genera México es, pero de un orgullo inmenso para su pueblo, porque está muy arraigado el amor a esa identidad, a esa cultura. ¿Qué pasa con Quito? ¿Qué pasa con el Ecuador? Eh, Se ha escuchado decir que es mejor pasar vacaciones en Miami, por ejemplo, o querer parecerse al alcalde Rodas y no parecerse al alcalde Yunda. Digamos, inclusive en términos de color de piel, de tamaño, yo qué sé. Oh, entonces, eso es muy fuerte. Entonces, ahí tienes una nota arribista, ¿no? Y si te fijas, los rótulos de las tiendas, de los almacenes, de los sitios, están por lo general en inglés. ¿Qué están buscando con eso? Cuando en nuestro lenguaje cotidiano inclusive hay un montón de cosas que no se dicen en ninguna parte. Se me ocurre decirte, por ejemplo, ni de fundas haría eso. ¿Qué es esto ni de fundas? O cuando te dicen, ¿a dónde te vas? Y tú dices, me voy a volver. Es como en el único lugar que dices eso, ¿no? Y es profundamente quiteño, profundamente ecuatoriano, pero luego vas a la gastronomía, luego vas a la música, y claro, cuando hablas de la música ecuatoriana, la tradicional ecuatoriana, empieza a decir, pero eso es de viejos o cosas por el estilo, cuando tiene una historia muy rica. Entonces creo que también lo que tenemos una deuda, y eso como plan de gobierno y como plan de ciudad, es trabajar mucho en la cultura del Ecuador, en sus expresiones culturales, en todo lo que somos y también en la ciudad de Quito, para apropiarnos más de lo que significa ser quiteño, más allá de que hayas nacido aquí o no,
chagras y propios, digamos, o propios extraños, como se manifiesta, pero trabajar mucho más el tema cultural. Entonces yo creo que ahí se va a ir bajando el arribismo. Ya no hay propios, creo. Exacto, ya quedan muy pocos propios, ¿no? Entonces ahí hay un tema de identidad que no es menor, no es menor. Todo el mundo quiere irse a Miami. ¿Qué sentido tiene? Sí, yo no tengo nada en contra de Miami, ni Estados Unidos, ni nada. Pero como suelen decir los mexicanos, primero México, segundo México y tercero México, ¿no? En el buen sentido de la palabra, porque no se trata de que nos quedemos aquí y no conozcamos el mundo. No, no hablo de eso. Y luego cuando ya me hablas de por qué le proponen hacen la propuesta de remoción al alcalde Yunda. Fíjate, y haces un comparativo interesante con lo que pasó con el alcalde Rodas. El alcalde Rodas tuvo también una propuesta de remoción llevada a cabo por iniciativa ciudadana. Eso fue muy fuerte. Me acuerdo que el grupo antitaurino recogió firmas para proponer una iniciativa de ordenanza y esto tenía que ser conocido en el Consejo Metropolitano de Quito. Y fue impresionante, pero la comisión de mesa nunca lo calificó. Nunca lo calificó. Y claramente el COTA dice que si es que no procesas debidamente esto en el Consejo, es causal de remoción. Pero la comisión de mesa no dio paso. Y fíjate tú que en la comisión de mesa estaba, por ejemplo, el concejal Eduardo del Pozo, que ahora sí da paso a la remoción del alcalde Yunda, ¿no? Entonces, la gente tiene que entender dos cosas. Una cosa es causales de destitución, otra es revocatoria de mandato y otra es remoción. Tres cosas. La destitución es cuando la fiscalía, en este caso, o el sistema de justicia o de contraloría, dice aquí hay sentencia clara, y claro, un sentenciado no puede ser alcalde de Quito, o un informe de contraloría donde dice aquí hay glosas, aquí ha habido peculado, lo que fuera. Destitución. Y fíjate que hay denuncias en contra del alcalde Yunda, pero que el Consejo Metropolitano no ha esperado. No ha esperado una sentencia. No ha esperado. O sea, es decir, el alcalde Yunda aún es inocente porque no tiene sentencia. Eso es así, ¿no? Y eso lo digo con todas las letras, porque puede ser tú, puedo ser yo y puede ser cualquier ciudadano. Aquí no vamos a afectar la honra de nadie. El problema es que los medios de comunicación tradicionales se han convertido en jueces y en sentenciadores de una vez. Entonces, aparece cualquier cosa y ya eres culpable de 20,000 historias, ¿no? Lo uno. Lo otro, ¿qué es la revocatoria? Hubiese sido bueno que le revoquen el mandato al alcalde Yunda. Si es comprobada su negligencia, si la ciudad está abandonada, si no hay atención a lo que se debe hacer, entonces promuevan la revocatoria del mandato, recojan las firmas para que el mandante le mande a la casa y no se le ocurra volver por otra, si es que es un irresponsable o lo que fuera, pero que el pueblo lo haga así como le eligió. Pero no, lo que eligen es una remoción y eso es netamente político. Y claro, las causales, como tú dices, yo voy a poner un ejemplo de un divorcio de una pareja. Ah, que me divorcio. ¿Y por qué te divorcias? Porque no lava los platos, me voy a divorciar. O sea, esa no es una causal para divorciarte, ¿no? Entonces, ahí el principio de proporcionalidad es fundamental, pues. O sea, que no lave los platos, te los respiras, ¿no? Lo propio acá, las razones de la remoción es porque no ha convocado aparentemente a la Asamblea Ciudadana de Quito, no sé qué, en época de pandemia. Es totalmente absurdo, ¿no? Y ahí, claro, lo que queda evidente son apetencias políticas, porque es muy grave lo que está sucediendo ahora. El Consejo Metropolitano no ha podido reunirse. Ya promovieron la remoción. Deje que eso siga su curso. Deje que siga su curso. Ya el Tribunal Contencioso Electoral dijo lo que hay que hacer, pero han habido apelaciones, han habido pedidos de aclaratoria, de ampliación. Ahí por parte del Tribunal Constitucional, una medida cautelar. El Consejo debe dejar que eso fluya y que suceda. Por último, si ya lo hicieron, pero reúnanse en el Consejo, hagan propuestas para la ciudad. Está totalmente abandonado. Entonces, claro, Rodas teniendo una causal real, como fue no haber conocido una iniciativa ciudadana, no pasó. Entonces, claro, ¿qué puedes decir? Le cuidaron, claro, no era de apellido Yunda, sino Rodas,
no era chiquito ni negrito, era alto y de ojos claros. Entonces empiezas a pensar en un montón de cosas. No era de raigambre popular, entonces, ¿qué pasó? La élite quiteña le cuidó, los medios de comunicación tradicionales le cuidaron. Si siempre analizan el desastre de la alcaldía de Barrera y luego el de Yunda, como que no hubiera existido nunca la alcaldía de Rodas, ¿no? Entonces, claro, ahí ves una discriminación y la justicia selectiva, totalmente. Exactamente, exactamente. Y bueno, como tú señalas, pues quizá también estas apetencias políticas pues están limitando la misma democracia y la misma voluntad popular, ¿no? En este momento tú como dos veces concejala sabes todo lo que implicaría en este momento un cambio de administración, ¿no? Y en manos de quién quedaría esa administración, Luis, es interesante ver. O sea, parece ser que la ciudadanía como no tenemos ese conocimiento, ¿no es cierto?, de la minucia de lo que está pasando en el Consejo. Pero atrás de las administraciones hay empresas públicas, hay proyectos, sí, que parece ser que también ese es el interés de la élite de esta ciudad. ¿Cómo funcionan esas presiones económicas y esas presiones políticas que viven los actores, los actores políticos, ¿no? Y que lamentablemente al no tener esas salidas que ellos esperarían, pues usan y abusan de este tipo de argucias y lamentablemente pues no hay la fuerza suficiente de esto, de lo popular de los ciudadanos. Y ahí mi pregunta, Luisa, es, ¿cómo construimos esto de lo popular? Tú verías que tenemos, o que los quiteños, las quiteñas, nos sentimos, ¿no es cierto?, con esa necesidad de esta nueva representación, porque sin duda, tanto tú como otros líderes de la ciudad nos damos cuenta, se dan cuenta, se ve en varios medios alternativos de pues, de que es más bien un tema político lo que está llevando al actual alcalde Yunda, pues a este pedido de remoción. ¿Sí? Pero ¿por qué no tenemos la suficiente fuerza popular para hacer representar ese voto, Luisa? ¿Cómo se construye eso de lo popular también como una representación política fuerte y que pueda abanderar, sí, el triunfo, pero también el mandato, Luisa? Definitivamente hay que dejar bien claro, Vero, a quienes nos están escuchando, y esto se puede ir reproduciendo, de que lo actuado por el Consejo Metropolitano, por los 13 concejales, porque también hay que ser justos, no son todos, son 13 concejales, es una vulneración total a la democracia, sin duda. La débil democracia, el experimento que significa la democracia, que tenemos que seguir insistiendo en ella porque hemos encontrado en este mecanismo una posibilidad de que todos seamos escuchados y que seamos respetados. Y aquí se vulnera terriblemente, ¿no? Porque el mandante le eligió a este señor, nos guste o no, y hemos dicho que las causales no son las proporcionales a semejante sentencia, y que si el señor cometió algún error, ahí está el sistema de justicia y ahí está la Contraloría, claramente. Entonces, sí es una vulneración a la democracia. Entonces, ahora no necesitas ganar en las urnas porque corres el riesgo de que caigas mal a 13, 15 concejales y el otro día te voten. Y que, por cierto, yo quisiera hacer una propuesta a la ciudadanía, ¿no? De promover el cambio del código de la democracia para que se elija, pues, alcalde y vicealcalde. Fíjate tú que tienes presidente y vicepresidente, tienes prefecto y viceprefecto, y no tienes alcalde y vicealcaldesa o vicealcalde. Entonces, claro, una persona que saca 40,000 votos versus 250,000 que saque el alcalde, de repente se convierte en el alcalde. Aquí han habido unas teorías de lo más absurdas, ¿no? Que sumando la suma de concejales tienen más votos que el alcalde. A ver, un ratito. Al señor Yunda no se le eligió para concejal, se le eligió para alcalde. Y al señor Guarderas no se le eligió para alcalde, sino para concejal. Así de claro, no nos podemos perder. Entonces pensaba y digo, yo creo que hay que proponer una reforma al código para que de una vez se elija alcaldesa y vicealcalde o como sea, de tal forma que por A o B circunstancia ya no hayan serruchos. ¿No? Claro, y peor aún si te salen del mismo partido, dices. Claro, exacto. En ausencia por A o B,
ya está ahí alguien que el pueblo ha elegido de forma legítima y legal, ¿no? Entonces, si el señor Yunda entraba con un vicealcalde o vicealcaldesa, pues ahí estaba su reemplazo, pero es más legítimo que ahí un concejal pues tenga que asumir esto, ¿no? Es una cosa muy interesante. Luego tú me dices, ¿por qué no ha habido una movilización popular en la defensa de? Esto es un problema que hay que empezar a trabajarlo con seriedad. Y es que el alcalde Rodas o el exalcalde Rodas inaugura una forma de hacer política diciendo soy apolítico. Soy apolítico. Entonces, claro, ser político es lo peor del mundo. Ser político es el pecado más grande. Ser político es ser corrupto. Entonces, empiezan a desfigurar lo que significa el ejercicio de la política y lo sacan del debate ciudadano. Entonces, el alcalde Rodas dice, el exalcalde Rodas dice, yo con un chocolatito le gané a Barrera. Claro. Y lamentablemente, el alcalde Yunda se sube y canta con Zairo y gana las elecciones. Y ninguno de los dos debatieron ningún plan de ciudad. Y como lo dice este señor Durán Barba, somos simios porque nos movemos por las emociones y los sentimientos. Ahí me parece que los partidos políticos, que las organizaciones sociales y los activistas sociales tenemos una gran responsabilidad. Y es que hay que volver a reivindicar el significado de la acción política. Lo que esto es el debate ciudadano por su propio bienestar, por sus propios derechos, por sus propias responsabilidades. De ahí que yo digo, la participación ciudadana no solo es un derecho, sino también es una responsabilidad. Pero nos toca buscar las estrategias adecuadas para decirles a los políticos que dejen de disfrazarse y de decir que no son políticos. Hay que tenerle miedo y no hay que votar por aquel que se declare y diga yo soy apolítico. No, yo soy política. Yo soy política. ¿Y qué es la política? Es este arte del servicio, es este arte del consenso, es esta posibilidad del debate ciudadano en pro del bien común. Clarísimo, ¿no? Entonces, eso me parece, Vero, que hay que trabajar con muchísima fuerza y no tenerle miedo. Así es, Luisa, totalmente de acuerdo contigo, porque parece ser, ¿no es cierto?, que con estos discursos un poquito blanqueados, ¿no es cierto?, muy superficiales, pues nos están ganando la batalla de lo popular y la batalla de la democracia, ¿no? Y resulta, como tú bien dices, que 13 concejales, pues nos ponen un nuevo alcalde y habrá que ver qué intereses están atrás. Yo me pregunto, incluso analizando el caso, o sea, digo, uno de los temas es el metro, Luisa. Pero ¿acaso no era el concejal, el señor concejal que ahora quiere ser alcalde, ¿verdad? El presidente del directorio. O sea, ¿de verdad las causales que tiene el alcalde Yunda puede asumirlas solamente él? Digo, tú como concejala sabes que el consejo, a diferencia de la asamblea, pues en el caso del distrito, pues también tienen funciones administrativas, funciones que están delegadas por el alcalde. Entonces habrá que ver qué ha pasado con la administración del señor Guarderas, porque él es el que estaba a cargo del metro. ¿Qué hay atrás del metro, Luisa? Es una obra que ya los quiteños llevamos esperando ya algunos añitos y no sabemos qué hay atrás de esto. ¿Por qué no se inaugura y por qué hoy incluso resulta ser una causal de destitución? Es impresionante. Entonces, lo que tendríamos que decir que el siguiente es Guarderas, pero después también el siguiente, no sé, son los otros integrantes de la Comisión de Movilidad. Tú has dicho cosas muy importantes, Vero. Hay que entender que en el caso de los municipios, el Consejo Metropolitano, siendo la primera autoridad de las ciudades, también es cogobierno. Hay diferencia. La Asamblea Nacional solo fiscaliza y legisla y el presidente y vicepresidente de la República es el Ejecutivo. En el caso de los municipios, no. Ahí hay cogobierno, hay corresponsabilidad, porque efectivamente es como has manifestado. Un concejal en funciones no solo legisla y fiscaliza, es coparte de ese gobierno cuando también es parte de los directorios y de las comisiones, pero fundamentalmente de los directorios, ¿no? Porque estás tú ahí tomando decisiones, porque por último la comisión cumple el rol de asesorar al Consejo Metropolitano, pero el directorio no.
Ahí tu voto es para que se ejecuten cosas. Y claro, el señor Guarderas es el presidente de la Comisión de Movilidad y además parte del directorio o dirigió el directorio, en este caso de la empresa del metro. Y es graciosísimo porque una de las causales para la remoción del alcalde Yunda es, entre comillas, no haber convocado al directorio de la empresa del metro y no tener funcionando no solo al metro, sino todo el sistema de movilidad. Cuando la ley es clara, el COTA dice que el alcalde será el presidente de todos los directorios, pero a la vez la ley dice que puede delegar. Y la ordenanza es muy clara, porque además fue hecha en nuestro periodo, que solamente un concejal puede asumir la dirección por delegación del alcalde de Quito. En este caso, Yunda delega a Guarderas para que lleve adelante el directorio de la empresa del metro. Entonces, él es el que tiene que responder. ¿Por qué no ha convocado? ¿Por qué no ha llevado a cabo toda la programación y la planificación que tenía que darse en la empresa del metro? ¿Cómo es que le remueven al alcalde por eso? Cuando hay una delegación, el concejal que dirige el directorio es quien plantea el orden del día, es quien lleva adelante justamente las sesiones. Y luego es asombroso, entre comillas, que los mismos concejales de la Comisión de Movilidad sean parte de la comisión de mesa, que es la que califica la remoción. Realmente es muy grave, porque eso ya nos lleva a pensar en otras cosas, ya no solamente en lo inadecuado del procedimiento de la remoción, sino en verdaderos intereses políticos y quién sabe qué más. Cuando tú dices, ¿qué pasa con la empresa del metro? Claro, hay una cantidad de rubros que atraviesa la empresa del metro para el funcionamiento del mismo. Entonces, claro, tienes que primero ver el modelo de gestión, si contratas, con quién contratas, si haces empresa pública, si te alías con alguien, luego el sistema de recaudo, luego el sistema de vigilancia, es decir, hay un montón de cosas que atraviesan por ahí y ya te llevan a pensar mal, ¿no? Claro. ¿Por qué quieren tanto la alcaldía? ¿Por qué quieren tanto? Yo la verdad y muy honestamente tengo que decir, yo no les creo. A los 13 que han generado esta remoción, no les creo su famoso amor a la ciudad. Y a las dos señoritas que son las que propusieron disque a nombre de la participación ciudadana, primero, no me representan y segundo, estoy segura que van a estar de candidatas para la concejalía de Quito. Entonces, están utilizando esto como palestra política y es falso que les interese lo que pasa en la ciudad, porque eso se puede comprobar fácilmente, fácilmente. Y finalmente decir que el metro es una parte del sistema de movilidad. ¿Qué pasa con las operadoras? ¿Qué pasa con la organización de todo el sistema de transporte? ¿Qué pasa con el problema de los taxis? Hasta ahora no se ha resuelto. Para mí que esa comisión de movilidad se ha pasado boicoteando una política de movilidad del alcalde Yunda, que sí tiene responsabilidad porque asumió un cargo sin conocer, y la otra responsabilidad es que confió en quien no debía. Esa es la parte que él tiene que asumir. Pero los de la Comisión de Movilidad tienen que responderle a esta ciudad por el desastre del sistema de movilidad y por la inoperatividad del metro de Quito. Qué claridad, Luisa, te agradezco mucho pues esa exposición que nos hace, porque de verdad que es como que no tenemos mucha certeza de lo que está pasando. Y perdóname, Luisa, ahí con esa misma claridad que expones y tú dices, bueno, aquí hay que ver qué pasa con estos 13 concejales. Y yo te diría, Luisa, tú como una representante también y que fuiste una de las cabezas más importantes del, vamos a decir, del correísmo, ¿no? ¿Qué pasa con tus coidearios? ¿Qué opinas tú de la votación de algunos concejales que uno esperaría que tengan esta misma claridad que tú señalas, ¿no? Y más al llegar de la mano prácticamente de tu candidatura. ¿Qué opinión tienes tú? O sea, ¿por qué ese voto a favor de la remoción del alcalde? O sea, de verdad que nos sorprende mucho al ver vamos a decir, las coincidencias que han tenido incluso en temas de votación, ¿no? De verdad es sorprendente. Sí, es muy lamentable lo que ha pasado con el bloque está dividido, eso yo creo que no es ningún secreto, Sí, porque no, no. claramente se vio en la votación
la mayoría del bloque se abstuvo, un solo compañero votó en contra de la remoción y los 3 a favor de la remoción. Ahí, de forma transparente, hemos reclamado internamente como se debe, pero más que reclamado, pedido explicaciones. Claro. Se supone que si tu tarea principal es la de fiscalizar y legislar, desde el primer día que asumes el cargo, había que plantear justamente una agenda de fiscalización. Y al alcalde Rodas, porque hasta ahora no se explica cómo es que se incrementó 500 millones de dólares y hasta ahora no ha respondido por eso. El 3 de enero del 2017, el bloque de concejales de ese momento, Alianza País, que éramos 11, pusimos una denuncia a la Fiscalía para que se investigue sobre Odebrecht y la obra del metro, y Odebrecht en todas las relaciones que haya tenido con ministerios o municipios en todo el país. Hasta ahora la Fiscalía no ha dicho ni media palabra. Pero esa es tu labor. Tú como concejal no eres juez. Tienes que presentar denuncias frente a la Contraloría, frente al sistema de justicia, para que hagan lo suyo, frente a la Fiscalía. Más allá de que te respondan o no, tú cumples tu tarea, tú cumples tu trabajo, y eso es lo que haces, fiscalizar. Algún momento se sabrá, algún momento hay que reactivar eso ya como ciudadanos, o ojalá vuelvan autoridades o sean electas autoridades que tengan mucha más claridad y fuerza. Entonces, no hubo eso por parte del Consejo Metropolitano completo, ninguna agenda de fiscalización. Lo segundo, desde el primer día tu tarea es fiscalizar lo que hace el alcalde en funciones. En este momento el alcalde Yunda, pero vimos cómo la mayoría del consejo estuvo junto al alcalde sin decir mayor cosa, sin decir nada. Pero bueno, también vemos que algunos concejales no han estado, digamos, tan de acuerdo en algunos aspectos de lo que ha hecho el alcalde, pero sí, y ahí sí tengo que decir a todos, o de manera general, no han presentado ninguna denuncia en firme respecto de lo mal o bien que haya estado, de lo mal que haya estado haciendo esta administración. Entonces nosotros hemos preguntado, ¿cómo es que en un mes cambiaron de opinión? Cuando 2 años los 3 compañeros concejales que votan a favor de la remoción estuvieron al lado del alcalde Yunda. ¿Por qué cambiaron en un mes? Claro. Y de eso se trata la política, pues de preguntarle pues, a la gente. Oiga, compañera Brit Vaca, Mónica Sandoval, Juan Carlos Fiallos, ¿qué hizo que ustedes cambiaran de opinión? Entonces dicen es que los guaguacentros, es que el metro, es que no sé qué y no sé cuánto. ¿Y qué pasó? Pues, ¿por qué en un mes y no hace 2 años comenzaron la fiscalización? Entonces, eso te hace pensar de otra manera, te hace pensar que ahí hay apetencias, hambres atrasadas, como algunos dicen, o algunas otras cosas que ni siquiera las quisiera mencionar, ¿no? Entonces, eso es grave, realmente es muy grave, porque si tú quieres fiscalizar, tienes que hacerlo de manera frontal, siendo una oposición seria, porque no se trata aquí de oponerse al alcalde de turno porque no es de tu partido o tu ideología, ¿no? Sino de una forma seria. Yo recuerdo haber felicitado por 2 cosas al alcalde Rodas. Y claro, cuando lo hice, alguna gente me decía, ya te derechizaste. Le decía, no, yo creo que fueron acertadas estas 2 cosas que yo agradecí. La una fue la creación del programa de los guaguacentros. Otra cosa es que el modelo de gestión haya estado mal, porque está mal. Pero el haber pensado en esa necesidad que sobre todo ayuda a las madres que no tienen dónde dejar a sus hijos, que necesitan trabajar, etcétera, que no tienen el recurso, es un programa hermoso, pues. Claro. Lindo. Yo felicité por eso. Y la otra cosa que me gustó mucho fue Festival de las Luces, que se hacía en agosto. Realmente era muy bonito, una cosa muy creativa, distinta, que le daba un carácter, ¿no? Una idea de tener una cosa distinta. Y yo felicité por eso al alcalde Ross. Me acuerdo que me entrevistó este señor de Visión, de la Radio Visión, Oquendo. Y él me decía, pero usted ha sido bravísima. Y no le felicita por nada, Rodas. No, le decía, yo sí le felicité por 2 cosas, ¿no? Pero también fui implacable con aspectos claramente que tenían otras razones, ¿no? Que iban por el lado de la corrupción.
implacable, porque hay que hacerlo, pero de frente, ¿no? Entonces, ¿cómo te explicas que estos compañeros, como digo, en un mes cambian absolutamente? Y he oído además cosas que pueden ser hasta crueles, que un día antes visitaron al alcalde, le tomaron de las manos, oraron con él, le ofrecieron ayuda y no sé qué, y el otro día. Entonces, por favor, ¿qué? ¿Acaso la traición se está convirtiendo en un mecanismo de hacer política? Eso es grave. Moreno traiciona a Correa, Lazo traiciona a Nebot y ahora Guarderas traiciona a Yunda. Tenemos que erradicar eso del imaginario. Eso no es una forma adecuada de hacer política. Si uno quiere ganar elecciones, pues participa y ahí está, y da la cara. Y si quiere oponerse, pues lo hace de forma frontal, transparente y con pruebas. Y quizás, Luisa, digo, me sorprende y me alegra también que nos expongas de esta manera, ¿no? Y si, bueno, como tú bien lo señalas, hay que criticar incluso a lo interno, hay que hacerlo, ¿no? Porque también esas prácticas de no dar cuenta qué es lo que está pasando al interior de las organizaciones, de los movimientos políticos, pues tampoco ha ayudado mucho a la construcción de este ideal democrático, incluso en la construcción de nuevos cuadros políticos. Así que yo digo, gracias por esa claridad con la que tú explicas y nos expones. Y también porque a partir de esa claridad uno puede también ir construyendo estas líneas políticas que van a dar cuenta de lo que realmente los ciudadanos queremos para nuestra ciudad, Luisa. Hay una ausencia de liderazgos, ¿sí? Una ausencia que es necesario llenar. Hemos visto, acabamos de pasar una elección donde Quito se pronuncia mayoritariamente, ¿sí? Y esto hay que reconocerlo, quizás con prácticas no tan democráticas, con prácticas que se han asumido un poco más ligadas a propuestas un poquito más autoritarias y que dicen no. Pero también hay un no a la derechización, como tú dices, Luisa. Quito no es una ciudad de derecha, Quito no es una ciudad de conservadurismos. Quito se ha caracterizado por proponer, ¿sí?, una nueva forma también de hacer política. Y quizás en esa ausencia que ahora estamos viendo, pues nos encontramos en una crisis que es necesario que esa construcción de la política ya no sea desde arriba, Luisa, ¿sí? Tú lo acabas de decir, o sea, en este momento parece ser que la traición o estas otras prácticas se han vuelto muy comunes. ¿Por qué? Porque quizás ya no tienen ni siquiera la vergüenza, Luisa, de quedar mal con sus representados, ¿sí? Porque quizás esos liderazgos que hemos construido, que se han construido, lamentablemente ya no tienen esa conexión con la organización social, ya no tienen esa conexión con los procesos de base. Y digo, te lo digo a ti porque, pues, tú no eres un liderazgo creado por alguien, tú eres un liderazgo que ha crecido en las calles, en la lucha, en la organización social y que quizás estás en pie a pesar, ¿no es cierto?, de presiones que puedan venir por fuera. Y es necesario decirlo, Luisa, porque quizás tu proyecto, tu proceso se conoce desde hace muchos años. Yo ya cuando era jovencita y militaba mis inicios en el Pachacuti, me acuerdo del proyecto Solidaridad en el que tú te iniciaste y que tantas satisfacciones le ha dado a muchísimas familias quiteñas, donde se construía la vivienda desde lo popular, no desde la necesidad de ganarte un dinero, ¿no es cierto?, con estas firmas constructoras. Y lograste, no con administraciones recientes, sino me acuerdo, incluso desde antes, ¿no es cierto?, de Paco Moncayo, que ya se escuchaba el proyecto Solidaridad como una propuesta de política pública para la ciudad. Luisa, y quizás ya con esto para ir cerrando nuestra entrevista de hoy, que ha sido riquísima para mí, ¿cómo construimos esto de lo popular? ¿Cómo se construyen estas necesidades que aún vivimos los quiteños, pero que parece que están desconectados? ¿Sí? ¿Cómo le hacemos para ganar elecciones, Luisa? Que sigan ganando elecciones gente que tenga propuestas y propuestas ciudadanas de verdad, no ligadas a las élites tradicionales, a las élites ligadas a las constructoras, a las élites que quieren aprovecharse de obras tan importantes como el metro, como el aeropuerto, a esas élites que se han robado los terrenos de la ciudad, Luisa, para construir sus centros comerciales, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos, Luisa? Un secreto a voces, ¿no? Impresionante. Secreto a voces, pero que parece que sabemos y hasta con nombres y apellidos. Claro, con nombres y apellidos.
Claro, insisto, me parece a mí que es súper interesante lo de la reforma del Código de la Democracia, donde tienes la posibilidad ahora de una representación mucho más amplia, más territorial. Cuidado, nos vayan a quitar eso. Claro, la élite de Quito no soporta que gente sencilla, de regambre popular, de haber sido activista social, luego pases a ser autoridad de la ciudad, ¿no? Exactamente. Ujú. Ese derecho ganado hay que seguirlo cultivando y fortaleciendo. Pero ahí también hay una responsabilidad muy grande de los partidos políticos. Cuando tú hablas de que no hay una conexión entre el representante con la necesidad del pueblo, eso es real. Y ahí también mea culpa con nuestro partido, nuestro movimiento. Es decir, el partido político tiene una responsabilidad y es formar cuadros, es formarle a la gente. Es decir, no es suficiente ser un activista social, un dirigente social, también tiene que ser formado porque tiene que conocer la problemática mucho más amplia de lo que es la ciudad, lo que es la administración de la ciudad. Una cosa es dirigir un barrio, dirigir una organización y otra cosa es ya ponerte al frente de la ciudad. Pero lo propio para partidos de derecha, de ideología de derecha. Una cosa es dirigir una empresa, un club, ¿no es cierto? Y otra cosa es dirigir la ciudad. Pero acuérdate lo que era Quito antes. La élite en el tiempo que le sobraba le daba el tiempo a la ciudad, porque el cabildo estaba conformado por grandes personajes que le daban tiempo a la ciudad y por eso cobraban dietas. Ahora un concejal es un funcionario público que tiene que hacer las cosas a tiempo completo y gana un salario por eso, ¿no? Como cualquier otro trabajador, pero es electo por el pueblo. Pero ese electo por el pueblo tiene que tener dos cosas muy claras. Primero, el sentido de realidad para poder representar y hablar a nombre del pueblo. Y lo otro, una formación mínima que tiene que darle un partido. No necesariamente tiene que tener un doctorado, un masterado, ni cosas por el estilo, pero sí una formación, un conocimiento pleno de las necesidades y sobre todo de qué va a hacer con esas necesidades. Cuando la gente sale de la necesidad pura, es mucho más fácil, y eso es lo que me pasó a mí, porque efectivamente en solidaridad pudimos no solo construir viviendas, sino también recuperar quebradas, pudimos generar trabajo a través de la economía popular y solidaria, construir comunidades, y lo que hice fue elevar a política pública todo eso. Claro. Y ahí que tienes la política de hábitat y vivienda, no solo para Quito, sino para el país entero. De ahí que tienes la declaratoria de patrimonio natural, paisajístico y cultural de todas las quebradas de Quito. De ahí que tienes la ordenanza de economía solidaria, es decir, porque venía yo de una práctica, ¿no? No todos tienen esa práctica, pero también tuve que dedicarme a leer el COTAD, a saber de la Constitución, derecho administrativo y un sinnúmero de cosas que te permiten hacer un ejercicio pleno. Ahí los partidos políticos tienen mucha responsabilidad. Entonces, claro, cuando entras a un partido y crees que porque tienes un buen apellido, porque eres bonita o fuiste reina de no sé qué o lo que fuera, ya eso es todo, eso es muy grave. Y esa es la irresponsabilidad que ha visto por parte de quienes asumen un cargo y los partidos que los auspician. Entonces hay gente que no tiene ni idea de para qué va la ciudad, o son presentadores de televisión o de radio o lo que fuera, ¿no? Entonces es grave lo que está pasando. Un político representante necesariamente tiene que representar algo, pues, tiene que representar algo, ¿no? De ahí, todo mi respeto a la democracia, al alcalde Yunda, porque mientras no le destituyan como tiene que ser o le remuevan las instancias correspondientes, yo respeto al alcalde de Quito que se llama Jorge Yunda, pero también le hago un llamado de atención. ¿Cómo es que asumió, cómo es que asumió un cargo tan importante? No sé, pensando que a lo mejor era como administrar sus empresas que entiendo que son muy prestigiosas, ¿no? Yo creo que ese también es un error. Entonces, hay que prepararse. El servir a la ciudad es una de las experiencias más hermosas, pero que amerita conocimiento, que amerita entrega, que amerita compromiso, que amerita tiempo. Lo que ha pasado también es que la vanidad les ha vencido a algunos. El mismo exalcalde Barrera, el exalcalde Rodas, querían cruzar la Plaza Grande y ser presidentes de la República. Eso también ha venido pasando y eso le ha desgastado a Quito, porque se necesita alguien que quiera ser alcalde, pues, que quiera ser alcaldesa, no que quiera ser presidente de la República. Entonces ven
a la alcaldía como un trampolín para la presidencia de la República. Y yo pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Es para sus caprichos? ¿Es para su vanidad o es para el servicio? Entonces, eso me parece que hay que entender bien. Hay que salir de esta justicia selectiva, querida Vero, y aquí, les guste o no, hay una justicia selectiva, Así, claramente, ¿no? así Los es. 13 concejales que han optado por esto, las consecuencias van a ser graves en su propia vida y desde la parte de legitimidad por parte del pueblo y la parte legal. Yo quiero dejar muy claro, el concejal del Pozo fue parte de la comisión de mesa del alcalde Rodas y no dio paso a la remoción. Y cuando digo, por ejemplo, que él hoy dio paso, no estoy diciendo que sea parte de la comisión de mesa, sino que es parte del Consejo Metropolitano que dio paso a la remoción, ¿no? Por ejemplo, y así vas observando de cada uno de los concejales cuáles han sido sus comportamientos en este momento. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Son parte de qué? ¿Cómo han actuado? Y finalmente decirte, Vero, si bien es cierto, octubre fue una revuelta importante como parte del derecho a la resistencia y a la protesta que bien señala la Constitución y que fue posible que el movimiento indígena lo acuñara para sí, pero no es tan así. Fue la ciudad de Quito la que se levantó. Fue la ciudad de Quito la que respaldó y se juntó al movimiento indígena en octubre. Eso no solamente es de propiedad del movimiento indígena. Allí el liderazgo de Leonidas Issa, del señor Vargas y de otros fueron los más visibles, sí, pero eso no significa que fue solo el movimiento indígena que hizo la protesta. Quito entero estaba levantado. Quito entero. Por eso que de ahí dos cosas quiero decir. Primero, Quito libertario. Me resisto a pensar que ha dejado de serlo. Y segundo, el liderazgo es una decisión de vida, ¿no? Entonces, Luisa Maldonado se ha mantenido respetuosa este tiempo del proceso democrático. A mí no me gusta salir a hablar mal de nadie. Hago un esfuerzo muy grande por actuar de la forma más ética posible, de opinar cuando tengo que opinar y de hacer silencio cuando tengo que hacer silencio, ¿no? Mi sueño de llegar a la alcaldía y de ser la primera alcaldesa de la ciudad está en el corazón, pero no es lo que me quita el sueño, ¿no? De ninguna manera. Y además, el proceso de la vida es tan dinámico que no sabemos. Pero lo que sí quiero dejar claro es que el liderazgo es una decisión de vida y de verdad que es una decisión, entonces bien puedo decidir ya no ser, ya no ser activista social, porque líder, eso solo te reconoce el pueblo. Yo nunca me autoproclamo líder de nada, ¿no? O sea, una dirigente social, una activista social, sí, eso seré toda mi vida, ¿no? Así que te agradezco, Berito, No, no, espero. y bueno, quizás ya estás en un punto de no retorno, Luisa. Creo que Ay, los liderazgos pues se van construyendo con ejemplo, con trabajo y hay mucha gente que te lo reconoce, Luisa, por algo has sido candidata a pues ocupar el cargo más alto de esta ciudad y ojalá que las mujeres políticas pues no se rindan, Luisa, creo que tienes un trabajo muy bonito, muy interesante y esperamos que esos liderazgos populares que surgen precisamente desde la necesidad de la gente de barrio, de la gente de abajo, pues también puedan representarnos con la dignidad con la que tú ahora nos hablas y también nos has presentado tus propuestas. Así que yo de verdad te agradezco muchísimo por acompañarnos aquí en el Ecuador Today y agradecerles también a nuestras amigas, amigos que nos han acompañado en esta noche. Espero verte nuevamente, Luisa. Vamos a ver qué pasa con el alcalde Yunda, pero eso sí, como tú dices, a no bajar las banderas. Los liderazgos se construyen día a día y los retos de las ciudades también dependen de la participación de los ciudadanos. Así que quiteños y quiteñas, pues a no bajar la bajar guardia. la guardia. Exactamente. Gracias, Luisa. Que huyan de los salvadores y de los apolíticos y que triunfe la democracia. Así es. Por favor, Gracias, Benito. triunfe la democracia. Gracias a Gracias a todos y ti, todas. Luisa. Gracias, amigos, amigas. Nos vemos el día de mañana, 9 de la noche.